del entretenimiento. Por ejemplo, el cine. El cine en la industria mexicana pues inició con Porfirio Díaz. Aquí las películas de este tiempo eran ver lo que el presidente de esta época pues hacía en un tiempo libre. Por ejemplo, si paseaba en el parque, pues se grababa y eso era lo que se mostraba al público. Vivió su época de oro con Pedro Infante, pues siendo protagonista de muchísimas películas, y en esta época las películas que más se vendían eran películas rancheras y comedias que en la siguiente década pues surgen con Cantinflas y con Tintán. Entonces, pues ahí es cuando el cine tuvo como un mayor reconocimiento por el público y se consumía muchísimo. Luego tiene su declive con Margarita López Portillo, que hizo que el cine mexicano tocara fondo y como no tenía experiencia en este campo, limitó los recursos que se destinaban al cine y los cineastas fueron afectados por la represión política, entonces la gente ya no iba a ver películas. Un reconocido periodista dijo que pese a que la industria mexicana del cine vivió una época crítica, con que tuvo casi la liquidación de nunca desapareció de todo. Y si se quiere un verdadero resurgimiento de la industria, los apoyos deben darse, además de la producción en las etapas de distribución y exhibición de la película, dijo el investigador. Entonces, a lo que él se refiere es que pues como ya mencioné, tuvo una época en la que casi desaparece porque no le daban los recursos. Y de hecho, en esta época lo que pasa en la actualidad es que no le estamos dando el apoyo necesario y pues el cine se ve afectado por esto. Además de que pues ya el internet ha ayudado mucho a que pues esto suceda, porque ya puedes bajar una película ilegal y pues eso afecta porque no compras las películas, que es de donde el cine gana dinero, o ya ni siquiera vas al cine por ver la pirata en tu casa. Entonces esto es lo que ha causado muchísimo daño al cine y pues para empezar el cine mexicano casi no ha sido reconocido porque pues lo que consumimos generalmente es extranjero, por ejemplo las películas de Hollywood o las películas europeas. Y últimamente sí se han consumido más películas mexicanas, pero no como las películas extranjeras. Y esto es también porque no se le da la misma importancia que se le da en otros países. Y el género que ahorita es más consumido en la actualidad, pues es la comedia y son como realidades que se viven día a día y por eso es que pues las consumimos y nos gustan. Entonces, como vemos, el gobierno tiene mucho que ver y tuvo mucho que ver en el auge pues de porque al principio sí se apoyaba porque era algo nuevo y pues enseñaba como una realidad antigua, que era lo que estaba viviendo en la revolución y todo eso. Y después se fueron censurando contenidos, por ejemplo no se podían enseñar desnudos y si se enseñaban pues tenía que ser como justificado, entonces era muy censurado, no se podían decir groserías y ahora todo eso desapareció y ya se puede decir, pues ya puedes decir groserías, ya hay muchísimos desnudos y ya no se tiene tanto control en el contenido que se muestra. Que esto puede ser bueno y puede ser malo porque a veces como que pierde el sentido de lo que estás viendo por tantos desnudos o por tantas palabras pues ofensivas, o también pues te ayuda como o sea, puede ser bueno porque también te ayuda como a expresarte más y pues te sientes como más identificado al respecto. Y bueno, continuamos con el teatro. La llegada del teatro en México pues tuvo al principio un objetivo evangelizador. Empezó
porque los españoles querían evangelizar a los indígenas mexicanos y la manera más fácil de enseñarles pues todo a ser católicos era por medio de actuaciones, y así surge el teatro aquí en México. A medida que pasaban los años, el fin primero asociado con la fe pues quedó en segundo plano, y de poco a poco fue tomando una inclinación más cultural al servicio de la sociedad. Los hombres no solo comenzaron a aprender sobre valores, tradiciones y costumbres a través del teatro, sino también a tomar este espacio como un momento de recreación e interacción de la comunidad. Por el siglo XIX, el teatro en México se vio afectado por los conflictos en torno a la independencia, por lo que sufrió varios años de estancamiento y olvido. Cuando el clima social y político mejoró, de poco a poco el teatro fue resurgiendo, y con él surgieron varios personajes como Fernando Calderón y Manuel Eduardo de Gorostiza. El siglo XX fueron tiempos de auge para el teatro mexicano. En 1902 se formó la Sociedad de Autores Dramáticos, que tenía como objetivo documentar las obras de los autores de nuestro país, quienes con sus trabajos estaban comenzando a crear toda una revolución en el mundo del teatro. Otro hecho destacado fue que a principios del siglo XX fue la creación de la Unión de los Autores Dramáticos, teniendo como el fin el fomento del teatro en México y la cultura en general. Y 25 años después, en 1950, México vio nacer su primera carrera profesional asociada al ramo, que era la carrera de licenciatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, el teatro ha pasado a ser, además de un arte, un espacio de reflexión y una profesión donde es necesaria desarrollar técnicas y conocimientos. Pues como vemos, es lo mismo que estábamos diciendo. Aquí también tiene muchísimo que ver la política, porque gracias a la independencia, que fue cuando los españoles invadieron México, fue cuando el teatro tuvo menor importancia y menor impacto, y fue cuando casi desaparece. Entonces, terminando esto, que pues todo esto era problemas políticos, económicos y sociales para México, y cuando México se fue fue mejorando su situación en cuanto a estos aspectos, fue mejorando también la situación del teatro y ya era más solicitado y vendía más. Entonces, la verdad es que es un medio al que casi no le dan importancia y no tiene el peso que debería de tener, porque de hecho yo creo que de los medios que voy a hablar es el que menos vende y es el que menos impacto tiene sobre la sociedad, porque no se consume tanto. Entonces, pues creo que tiene mucho que ver con nosotros, con las personas, porque ya no nos tomamos el tiempo de ir a un lugar a sentarnos y pues ver una historia en un tiempo. O sea, ya queremos todo fácil y lo tenemos por nuestros celulares, entonces ya no nos tomamos ese tiempo para ir, y por eso es que el teatro tiene como problemas todavía. No es como que va a desaparecer, no está desapareciendo, pero pues sí tiene algunos problemas, y las obras que se montan casi no son mexicanas. La mayoría de las que son como más taquilleras son extranjeras y son como obras pues que ya se han montado antes. Entonces, pues ese es el problema que tenemos actualmente con el teatro y lo que sucedió durante su época en la que estaba decayendo. Ahora vamos a hablar sobre los deportes. Bueno, el deporte en México es muy variado, como ya sabemos, y en el transcurso de los años han surgido varias figuras que han destacado a nivel nacional e internacional. Esto puede ser como pues en el deporte profesional y en el amateur. Además, del país ha sido sede de diferentes eventos de talla internacional que incluyen 2 campeonatos mundiales de fútbol y unos Juegos Olímpicos de verano. Bueno, los deportes han surgido porque
pues los extranjeros las han traído y ha sido como porque pues algunos ingleses traían, o sea que venían en barcos estadounidenses en sus tiempos libres se bajaban y jugaban estos juegos y pues ya nosotros los fuimos adoptando. Pues el boxeo igual pues fueron ingleses y estadounidenses que pues lo practicaban y que en Tampico y Veracruz lo vieron los que vivían ahí en ese tiempo y lo adoptaron, y las que principalmente los que principalmente practicaban el boxeo eran los de clase alta y era como acondicionamiento físico. Y pues así todos los deportes que van surgiendo por extranjeros que lo trajeron y lo fuimos adoptando. Bueno, también podemos ver que pues el deporte en México pues han cambiado las reglas y ha sido como pues adaptándose a nosotros cada deporte y nosotros los vamos adaptando también a nosotros. Y bueno, también el deporte tiene mucho que ver con el ámbito político y económico, ya que pues el gobierno siempre como que ha utilizado el deporte por ser un medio pues, tan consumido por los espectadores como cortinas de humo. Por ejemplo, en el caso de la matanza de Tlatelolco, que en un rato voy a platicar más a profundidad sobre eso, pues se utilizó las Olimpiadas como cortina, como taparon todo lo que sucedió con eso, porque ya estaban a pocos días de que pasara, o sea, de que llegaran las Olimpiadas. Entonces quisieron como ocultarlo y que se olvidara el tema con eso. También pues con lo económico, porque el deporte mueve muchísimo dinero y es lo más consumido en México, y el fútbol, por ejemplo, es lo que más se consume, y los mundiales es lo más visto en México. O sea, los partidos de fútbol es algo que siempre está como en tendencia. Por ejemplo, el Super Bowl es el evento más visto en todo el mundo, y pues simplemente estar en un anuncio del Super Bowl vale millones, estar solamente por un minuto o por segundos incluso. Entonces pues es un medio que la sociedad sigue consumiendo y que seguirá consumiendo porque gusta y porque atrae y porque mueve dinero, y pues finalmente es entretenimiento, pero que también el gobierno va a seguir utilizando como tapadera para algunos asuntos que pues son de su conveniencia. Entonces también ellos tienen mucho que ver con lo que pasa. O sea, si ellos no quieren ellos incluso ahorita ya hay políticos que son exfutbolistas. Entonces pues todo tiene mucho que ver, y yo creo que el deporte en México es como de suma importancia y que los mexicanos lo aprecian mucho y lo consumimos demasiado. Entonces pues ya podemos ver cómo es un medio sumamente importante para México, y creo que es el más consumido dentro de todos los que estamos hablando ahorita. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la música. Bueno, en la música pues podemos ver en México que tras la revolución se convirtió en la voz autorizada para contar pues anécdotas de guerra de nuestros soldados, y era la manera en que las personas se informaban de algo. Aquí pues son los conocidos corridos que pues cuando nacen, y los más emblemáticos fueron el corrido de Emiliano Zapata, la Adelita y el corrido de Pancho Villa. Después pues nacen los boleros, que es cuando surge la época de oro del cine, y aquí es cuando ya empiezan a sonorizar las películas con estos.
y pues tiene a sus exponentes como Agustín Lara, Pedro Vargas y los hermanos Águila. También está la música ranchera, que es el género característico de la música mexicana, que yo creo que todos lo conocemos, y pues son de temas románticos y sentimentales. Aquí es donde conocemos a Pedro Infante y a Lola Beltrán o Jorge Negrete. Después también, esto también tiene mucho que ver con la política, como los otros medios que ya habíamos hablado, porque en este medio principalmente hubo un evento que marcó pues a la música, que fue el halconazo en contra de alumnos en 1971. Aquí fue un evento que se hizo de música rock, que fue la rebelión del rock. Fue un evento enorme, fue masivo, en el que fueron pues miles de personas y más de las que se creía que iban a ir. Y en pues se fumaban sustancias nocivas para la salud, y también hubo una chica que se desnudó y así. Entonces esto como que los medios ya vieron que se empezó a salir de control, y aquí empezaron a actuar, les apagaron lo estaban transmitiendo en el radio y lo dejaron de transmitir, y como que ahí empezaron a darse cuenta que era como una rebelión, y que, bueno, lo empezaron a tomar de esa manera, que era como una rebelión en contra del gobierno, y empezaron a temer, porque pues era algo que no se podía. Entonces aquí ya era como que el gobierno actuó muchísimo en contra de estas personas, y bueno, de estos alumnos y de estos jóvenes, y empezaron pues a censurarlos para que no se supiera lo que estaban haciendo, no se supiera lo que estaban diciendo, no se supiera lo que estaban escuchando, y que otras personas no pensaran lo que ellos estaban pensando en ese tiempo. Entonces que el gobierno siguiera quedando como bueno, sin enseñar todo lo que estaban haciendo ellos, que pues era mal visto en este tiempo. Y bueno, aquí en la música pues tenemos diferentes géneros, que pues es el pop, el rock, el reggaetón, y etcétera, la banda. Y los más consumidos actualmente pues es el reggaetón, y incluso los artistas pop ya están optando por mejor hacer canciones de reggaetón para seguir con pues seguir vendiendo y seguir consumiendo, que sigan consumiendo su música. Y bueno, aquí también podemos ver cómo es muy claro cómo el gobierno se mete con los medios y los limitan para que se haga lo que ellos quieran, y como en lo económico igual, o sea, la música también movía muchísimo dinero, y pues por medio de los conciertos y los discos ganaban mucho dinero. Pero también esta época, o sea, la época actual, pues ha ayudado a que esto ya no sea tanto así, porque ya los discos los puedes escuchar por tu teléfono, ya descargas las canciones, ya no necesitas comprar el disco entero. Ya los conciertos, pues yo creo que es lo que más les vende, porque antes eran como cenas y no eran tan caras para ir a ver a tu artista favorito, y ahorita los conciertos, pues ir a un concierto sí te cuesta un poquito más de dinero, y de ahí es donde ellos están sacando ahorita el dinero, pero aún así sigue siendo algo muy actual y algo que la gente sigue disfrutando mucho, y que yo creo que ahorita los conciertos y los festivales están en su auge, y es lo que más estamos consumiendo en México en la actualidad, hablando de música. Bueno.